La industria de los videojuegos está en crisis. Se están recortando miles de empleos. Proyectos de $200 millones están siendo cancelados. A puerta cerrada, los directores generales están entrando en pánico. Pero en una pequeña oficina en Bellevue, 360 personas están ganando más dinero que toda la fuerza laboral de Electronic Arts junta. No solo están ganando, están cambiando la forma en que pensamos que deberían funcionar las empresas modernas. Y si tienen razón, toda la industria de los videojuegos no solo está luchando, se sostiene sobre una mentira. Capítulo 1. El fantasma en la máquina. En la primera mitad de 2024, desaparecieron 11,000 empleos en las 10 principales empresas de videojuegos que cotizan en bolsa. Microsoft cerró Arcane Austin. Tango Gameworks desapareció casi de la noche a la mañana. Embracer Group cerró divisiones enteras en todo el mundo. Su reestructuración dejó fuera a más de 4,000 empleados y cerró 44 estudios. Sony tampoco se salvó. La reestructuración interna afectó su ecosistema de PlayStation, con estudios cerrados discretamente o absorbidos. En toda la industria, el patrón fue idéntico. Parecía que nadie era inmune, excepto una empresa privada en el estado de Washington. El número de empleados de Valve se mantuvo entre 330 y 360 personas. No hubo despidos ni contrataciones masivas, y tampoco hubo dramas trimestrales. Las cifras respaldan el estatus de Valve. Solo Steam generó más de $16,000 millones en ingresos en 2025. Se proyectaba que el negocio total superaría los $17,000 millones. Divide eso entre su pequeña fuerza laboral y la cifra por empleado se acerca a los 50 millones. Microsoft, con su sistema operativo, su imperio en la nube y Xbox combinados, genera aproximadamente $1,240,000 por empleado. Valve está 40 veces por encima. Documentos judiciales de una demanda antimonopolio de 2021 revelaron algo aún peor para el resto de la industria. El trabajador promedio de Valve se llevaba a casa casi $1,300,000 anualmente. Esa cifra data de hace años. Ese número hoy en día casi seguro es mayor. Pero esto no es solo una historia sobre compensación, y tampoco se trata de suerte. Porque cuando miras de cerca, la diferencia no es el desempeño, es la estructura. Las empresas de videojuegos que cotizan en bolsa, atadas a las expectativas de los inversionistas, inflaron su número de empleados durante el auge de la pandemia. Contrataron agresivamente y luego recortaron igual de rápido cuando el mercado cambió. Cuando las cosas se pusieron mal, no solo hicieron ajustes, despidieron a la gente en oleadas. Valve no siguió ese ciclo. Su nivel de personal funciona como un techo rígido, no como una meta de crecimiento. Es una estructura que se mantiene dentro de sus propios límites. ¿Qué dice eso sobre el resto de la industria? El sector de los videojuegos, que vale $200,000 millones, ha estado predicando el crecimiento durante décadas. Estudios más grandes, equipos y presupuestos más grandes. Pero este manual puede ser la enfermedad, no la cura. La primera evidencia viene de la única empresa que se niega a seguir el juego. Capítulo 2. El milagro del marketing de $0. En los videojuegos AA modernos, los presupuestos ya no solo se hacen grandes, se vuelven extremos. Concord de Sony se convirtió en uno de los ejemplos más claros de eso. Los informes situaron el acuerdo de desarrollo en más de $200 millones. Algunas estimaciones acercan ese total a los $400 millones, y eso ni siquiera incluye el marketing, los costos de adquisición del estudio, ni el impulso de lanzamiento. Se invirtieron 8 años de desarrollo en ello. El estudio detrás de esto, Firewalk, fue comprado completamente por Sony en abril de 2023. Apostaron fuerte por Concord como su próximo gran éxito de juego como servicio. El día que Concord se lanzó en Steam, se presentaron 697 jugadores. El título vendió casi 25,000 copias, y Sony lo retiró de las tiendas 14 días después, y reembolsó a todos los que pagaron. Sony cerró Firewalk por completo 2 meses después de eso. Años de trabajo, cientos de millones en capital, todo eliminado en cuestión de meses. Más o menos al mismo tiempo, Valve agregó un proyecto llamado Deadlock a Steam. Era solo por invitación, no hubo tráiler de revelación, ni gira de prensa, ni exclusiva con IGN. No había presupuesto de marketing, punto. A los críticos que intentaron escribir sobre eso, se les pidió que no lo hicieran. La noticia se difundió a través de servidores de Discord el 2 de septiembre de 2024. Deadlock alcanzó un pico de poco más de 171,000 jugadores simultáneos. Concord le costó a Sony aproximadamente $287,000 por cada usuario simultáneo en su pico. Deadlock le costó a Valve prácticamente nada. La tendencia va más allá de esos dos títulos. Helldivers 2 se hizo popular a principios de 2024 casi completamente por recomendación de boca en boca. Vendió más de 12 millones de copias en solo 3 meses. La mayor parte del marketing fueron memes orgánicos sobre un planeta ficticio llamado Malevolent Creek. Manor Lords, desarrollado en gran parte por un solo desarrollador polaco, vendió más de 2 millones de copias en sus primeras 3 semanas.
El juego casi no tuvo gasto en publicidad, solo puro impulso de la comunidad. Entonces, el gasto masivo en marketing realmente aleja a los jugadores que estos juegos quieren atraer. Cuando Sony gastó el PIB de una pequeña nación isleña en promocionar Concord, lo que su público objetivo realmente escuchó fue algo diferente. Escucharon: esto es corporativo y está esforzándose demasiado. El interés real no surge de los anuncios espectaculares. Crece a través de la emoción y el boca a boca. Valve construyó todo su enfoque precisamente en esa idea. El acceso se gana, no se compra. Claramente funciona. Los estudios más pequeños ya han empezado a copiar ese formato. El manual de lanzamientos impulsados por la publicidad está muriendo. Finalmente se ha demostrado que algo mejor funciona. Capítulo 3. La anomalía de la producción. Lo más inusual de Valve no es lo que lanzan, es lo bien integrado que funciona todo. Pensemos en Counter-Strike 2, esto no fue solo una secuela. Significó una migración completa al motor Source, 2, un sistema de iluminación reconstruido y una renovación total del código de red para el shooter competitivo más jugado del mundo. Y luego está el hardware. La Steam Deck OLED no fue solo una actualización, fue una nueva revisión de hardware portátil personalizado, diseñado en torno al propio ecosistema de Steam. Incluso su trabajo más antiguo sigue comportándose de la misma manera con el tiempo. Half-Life. Alyx sigue siendo el referente para la realidad virtual moderna años después de su lanzamiento. Cada pieza parece separada a primera vista, pero juntas no se comportan como proyectos aislados, se comportan como un solo sistema que realmente nunca se detiene. Y todo esto funciona con aproximadamente 360 personas, mientras operan la tienda digital más grande en PC y gestionan varios de los juegos como servicio más grandes del planeta. Ahora compara eso con el estándar de la industria. En Microsoft, Electronic Arts o Activision, no es raro que un solo éxito, EAA, requiera equipos más grandes que toda la fuerza laboral de Valve, e incluso con esos recursos, esos juegos gigantes todavía sufren retrasos enormes. ¿Cómo? La respuesta es simple: Valve sigue acumulando ventajas. Cada proyecto se basa en algo que ya existe. Counter-Strike 2 no necesitó construir una audiencia, heredó una formada durante 2 décadas. Deadlock no necesitó resolver pagos o distribución. Steam ya se encargaba de eso. El Steam Deck no necesitó crear un ecosistema de software desde cero. Proton ya estaba haciendo el trabajo pesado. Nada empieza desde cero. Y por eso, Valve no escala su equipo como lo hacen otras compañías. Se mantiene pequeño por diseño. No hay burocracia de sala de juntas, ni revisiones de grupos de enfoque o revisiones de accionistas. Los equipos pequeños que jalan hacia el mismo lado tienden a vencer a los equipos masivos más seguido de lo que la gente piensa. Y lo contrario vale la pena notarlo. Cuando una empresa anuncia que va a contratar a miles de desarrolladores más, puede sonar como impulso, pero eso no siempre lleva a lanzar productos más rápido. A veces es lo contrario. En algunos casos puede significar resultados más lentos a largo plazo. Capítulo 4. La jerarquía en la sombra. Hay una versión pulida de Valve que se repite en artículos de tecnología. La jerarquía plana. Los escritorios rodantes. El manual del empleado que promete que puedes moverte al proyecto que más te entusiasme. Es una gran historia, pero es una verdad a medias, al menos para quienes han trabajado ahí. Las reseñas en Glassdoor y los testimonios de ex empleados describen algo que el folleto no menciona. Camarilla. No en el sentido conspirativo, pero hay grupos de ingenieros, diseñadores y economistas senior con mucha antigüedad. Ellos deciden silenciosamente qué proyecto recibe financiamiento y cuál se deja de lado, qué nuevas contrataciones se integran y cuáles quedan excluidas. Un ex empleado comparó la dinámica social con la de una cafetería de preparatoria, pero con autoridad sobre el presupuesto. Otro describió que, aunque técnicamente era libre de trabajar en cualquier cosa, no podía conseguir que nadie colaborara en el proyecto que eligió. Incluso sin títulos formales, todavía hay poder dentro de la empresa. El salario puede variar mucho según la percepción de los compañeros. Los compañeros de trabajo se evalúan entre sí y los bonos o la influencia se determinan a partir de eso. Si alguien no puede leer las reglas no escritas del lugar, normalmente no dura mucho. La libertad es real, pero también lo es la presión que la rodea. Para las personas que encajan, Valve ofrece una cantidad inusual de autonomía y un salario enorme. Para quienes no encajan, la salida suele ocurrir rápidamente. Una empresa pública nunca sobreviviría a esta cultura. Los equipos de cumplimiento y recursos humanos intervendrían. Habría una avalancha de demandas colectivas. La intensidad que hace que el equipo de Valve rinda por encima de sus posibilidades no funciona dentro de las reglas de una empresa pública. El sistema funciona, pero no de la manera limpia e idealista que sugiere la mitología. Debajo de todo eso hay un lado más duro. Pretender lo contrario ignora a las personas que realmente tuvieron que vivir dentro de él. Pero el modelo demuestra algo en lo que el resto de la industria se ha relajado demasiado. Contratar pequeños equipos de personas realmente buenas, que encajen con la cultura, es mejor que contratar en grandes solo por contratar. Nadie está diciendo que copies esas camarillas.
La verdadera lección es más sencilla. Bajar tus estándares de contratación para crecer rápido daña silenciosamente a la empresa. Una empresa que se mantiene pequeña a propósito, contrata con cuidado. Protege lo que la hace funcionar. Esa empresa puede estar haciendo más por su gente que una que triplicó su equipo solo para verse bien en LinkedIn, especialmente cuando la mitad de ellos fueron despedidos 2 años después. La estructura favorece a la operación más pequeña y difícil. Los trabajadores en realidad reciben un mejor pago y la producción aumenta. Si eso funciona como negocio, ya no está en debate. Capítulo 5. El imperio pasivo. Pero la verdadera escala de Valve no proviene de vender juegos. Steam toma una comisión de cada juego vendido en la plataforma, históricamente alrededor del 30%, disminuyendo para los editores de mayor volumen. Eso por sí solo ya es un negocio enorme, pero es solo la capa superficial. También hay mercados para objetos dentro del juego, especialmente en Counter-Strike 2 y Dota 2. Los jugadores intercambian armas, apariencias, amuletos y objetos cosméticos en volúmenes que empiezan a parecerse más a mercados financieros que a economías de videojuegos. Y Valve toma el 15% de cada transacción. Solo la economía de cajas y apariencias de Counter-Strike generó más de $1.000 millones en 2023. Los ingresos llegan sin importar si Valve lanza contenido nuevo o no. Durante los periodos de mayor actividad, se estima que solo el mercado genera ingresos considerables, a veces más que todas las ganancias anuales de editoras medianas. Y nada de eso proviene de lanzar un juego nuevo. La recompensa estratégica es enorme. La mayoría de las compañías de videojuegos están estancadas. Cada trimestre tienen que lanzar algo nuevo solo para pagar sus cuentas. Valve no. Sus sistemas crean algo así como una base permanente de ingresos, y eso les permite experimentar, cancelar o pausar proyectos, y esperar una década si quieren. No tienen presión para lanzar secuelas. Pueden darse el lujo de esperar hasta que algo sea interesante. Compáralo con una editora que quema cientos de millones cada trimestre. Sus juntas exigen avances en varios proyectos de juegos como servicio al mismo tiempo. La diferencia no es solo la escala, es el margen de maniobra. Entonces, ¿por qué Valve no ha hecho lo mismo que Microsoft y ha comprado todos los estudios que ve? La moderación en sí misma es parte de la estrategia. Las adquisiciones te obligan a fusionar culturas y aumentar el número de empleados. Abren nuevos riesgos legales y problemas de gestión que Valve ha pasado 30 años tratando de evitar. Las empresas públicas, presionadas por las demandas de dividendos o los accionistas, casi siempre usan el exceso de efectivo en algo. Valve simplemente deja que el dinero se acumule y lo invierte en algo que le interesa. La verdadera independencia significa tener tu propia distribución, no rentarla de alguien más. Entonces, ¿qué significa eso para los estudios atrapados en tiendas que no les pertenecen? La respuesta no es muy buena, pero el enfoque hace que las cosas sean mucho más claras para cualquiera que intente averiguar dónde están realmente las ventajas. Capítulo 6. La apuesta de 10 años. La mayoría de la gente recuerda que Steam Deck se lanzó en 2022 y fue un éxito. Lo que se pierde de vista es todo lo que ocurrió antes. La versión completa de Steam OS finalmente se lanzó junto con las Steam Machines comerciales originales a finales de 2015. Los controles independientes solo vendieron 500,000 unidades para mediados de 2016 y las consolas reales se vendieron mucho peor que eso. Todo el proyecto parecía un fracaso. Una empresa normal lo habría cancelado. Google lanzó Stadia en 2019 y lo enterró apenas 3 años y medio después. Crucible de Amazon apenas duró 6 meses. Valve no mató Steam OS, lo mantuvieron con vida. Construyeron Proton, un software que permite que los juegos de Windows funcionen en Linux sin que el desarrollador tenga que hacer nada. Publicaron partes de este software como código abierto. Siguieron mejorando Linux en segundo plano, contribuyendo directamente a él. Lo más importante es que no se apresuraron. Durante casi una década, parecía un proyecto secundario costoso. Luego, el 25 de febrero de 2022 se lanzó el Steam Deck. No solo se vendió, sino que creó toda una nueva categoría. De repente, la década de trabajo en Linux se convirtió en la base de un ecosistema de hardware, uno que estaba debilitando el control de Microsoft sobre los juegos de PC. La suposición de que Windows es el único lugar donde los juegos de verdad pueden sobrevivir empezó a desmoronarse. Cada una de esas compras alejaba aún más los juegos de PC del antiguo modelo de ingresos de Microsoft. Funcionó tan bien que los competidores empezaron a apresurarse, tratando de alcanzar un futuro que Valve había comenzado a construir años antes. Asus, Lenovo, MSI y otros han desarrollado desde entonces sus propias consolas portátiles basadas en Windows. No puedes hacer esto siendo una empresa que cotiza en bolsa. Los accionistas no querrían considerar la idea de pasar 10 años construyendo un sistema operativo. Ellos querrían ver números en la columna de ganancias. Valve no tiene ese problema. Gabe Newell supuestamente posee más del 50% de la empresa. Eso por sí solo lo cambia todo. No hay una junta directiva presionando para tomar una dirección diferente. No hay presión para mostrar victorias a corto plazo a costa del trabajo a largo plazo.
Las decisiones no tienen que verse bien en el próximo informe financiero, solo tienen que seguir teniendo sentido con el paso de los años. El capital paciente, cuando realmente se usa con paciencia, supera por mucho al dinero a corto plazo. Ni siquiera es una competencia justa. Las empresas controladas por sus fundadores, las acciones de doble clase y mantenerse privadas pueden ser las únicas formas de hacer que la estrategia a largo plazo funcione. La gente ahora está empezando a darse cuenta porque la mayoría de esas estructuras están surgiendo en el sector tecnológico actualmente. El manual ahora es lo suficientemente claro como para copiarlo. Capítulo 7. El último guardián. Valve promociona Steam como una plataforma abierta. Cualquiera con una cuenta de desarrollador y $100 puede publicar un juego. La tienda es famosa por negarse a seleccionar contenidos. En su lugar, el mercado debería decidir qué tiene éxito. Esa postura les ha ganado la buena voluntad de los desarrolladores independientes durante una generación. Pero esa no es toda la historia. El algoritmo de recomendaciones de Steam entierra silenciosamente miles de lanzamientos hechos con poco esfuerzo cada año. El motor de recomendaciones decide qué juegos se muestran a qué usuarios. Los títulos hechos con recursos prefabricados quedan enterrados. Los juegos basura generados por IA, que han inundado todas las tiendas principales, también quedan enterrados. Valve ahora exige la divulgación de contenido generado por IA, y cualquier juego que infrinja las reglas básicas de calidad es prohibido de inmediato. Así que la idea de que Steam no tiene selección editorial realmente no se sostiene. Sí la tiene, solo que no de la manera obvia. Eso pone a Valve en una situación complicada. Obtienen un gran impulso al ser vistos como el amigo de los desarrolladores indie, la plataforma que deja que el mercado hable. Pero también tienen que proteger esa plataforma. De lo contrario, la tienda se ahoga en 50.000 lanzamientos anuales de basura, hecha con herramientas de arrastrar y soltar. Los dos objetivos no son completamente compatibles, así que Valve hace lo que las empresas públicas no pueden lograr. Llegan a un arreglo discreto y práctico. Aceptan el pequeño golpe de parecer un poco hipócritas y luego simplemente siguen adelante. ¿Están protegiendo el ecosistema o son los guardianes que deciden qué desarrolladores pueden ganarse la vida? Probablemente ambas cosas. La escala de la plataforma es lo que hizo posible la avalancha de basura en primer lugar. Más de 20.000 juegos llegaron a Steam solo en 2025. Valve también creó sistemas que activamente moldean cómo funciona ese ranking. No es al azar, es estructurado. Todo el sistema es un desastre, pero mantiene intacta la sensación de descubrimiento en Steam. Los juegos todavía parecen poder abrirse camino por sí solos, incluso mientras la tienda filtra, ordena y muestra silenciosamente lo que llega a la cima. Mientras que las tiendas más nuevas luchan con la misma explosión de contenido, Steam no lo hace. Se adapta. Este tipo de moderación podría ser la única manera en que plataformas de este tamaño duren sin convertirse en editoras autoritarias o en vertederos caóticos. Valve ha mostrado un tercer camino, más desordenado. Claro, no coincide del todo con su propia publicidad, pero funciona. Capítulo 8. El giro. Nada de esto realmente tiene sentido por sí solo. Valve lanza más productos que sus competidores con solo una fracción del personal. Lo hace sin publicidad. Mantiene una cultura que no sobreviviría si cotizara en bolsa, pero aún así produce resultados que funcionan. No es una estructura que se replique en los grandes estudios. Cualquiera de esas cosas parece imposible por sí sola, pero esa combinación es algo completamente diferente. Funciona porque Valve se ha negado desde el primer día a jugar el mismo juego que todos los demás están jugando. Solo un fundador, un puñado de socios principales y la libertad de ignorar la opinión de todos sobre cómo debería ser una empresa tecnológica moderna. La mayoría de las coberturas sobre Valve tratan esto como algo peculiar, pero hay un patrón más claro detrás. Gran parte de lo que parece normal en las grandes empresas solo existe por el dinero externo. Informes trimestrales, adquisiciones, grandes cantidades de personal, gastos elevados en marketing. Nada de eso es estrictamente necesario para crear o distribuir software. Un pequeño grupo de personas construyendo lo que realmente quieren construir, con suficiente dinero para tomarse su tiempo. Eso es lo que hace que parezca inusual. ¿Por qué? Porque todos los demás se han acostumbrado tanto al status quo que olvidaron que esta opción siquiera existía. Capítulo 9. El Estado soberano. Valve no es realmente una empresa en el sentido estándar. Se comporta más como un pequeño estado privado. Con sede en Bellevue, funciona con sus propias reglas internas que cubren la contratación, los paquetes salariales y las estrategias a largo plazo. No hay nada fuera de la empresa que la obligue a comportarse según la norma de la industria. Y esa es la diferencia clave. Valve no se comporta como una empresa que intenta imponerse en un mercado. Se comporta como algo que salió completamente del sistema habitual. Y una vez que lo ves de esa manera, las decisiones que parecen inusuales desde afuera empiezan a tener más sentido. Replicar completamente a Valve es casi imposible. Muy pocos fundadores todavía poseen la mayoría de una empresa gigante de software rentable. Muy pocas culturas han sido afinadas con tanto cuidado durante 20 años. Su ventaja es específica. Ser dueño de la tienda de juegos para PC más grande del mundo es algo que solo una empresa puede hacer. Pero el resto, las empresas pueden aprender de ello.
Los estudios más pequeños vieron los estragos del mercado bursátil y decidieron que no querían ser parte de eso. Mira a Local Funk, el desarrollador en solitario detrás de Balatro. Rechazó ofertas de compra y deliberadamente mantuvo la operación pequeña. Osben Vinca, en Larian Studios, el equipo detrás de Baldur's Gate 3, ha dirigido el estudio durante décadas sin sacarlo a bolsa. Recientemente lanzaron un éxito generacional bajo sus propios términos después de rechazar acuerdos con editoras. Ninguna de estas compañías se convertirá en Valve. No lo necesitan. Cada una ha aprendido lo suficiente del manual para rendir muy por encima de lo que permitiría su capacidad financiera. Su éxito combinado demuestra silenciosamente que la idea de que más grande es mejor está equivocada. Los videojuegos no han terminado, ni siquiera han terminado los despidos en la industria. La siguiente ola probablemente ya está en marcha. Los presupuestos de AAA siguen explotando más allá de lo sostenible, y los departamentos de marketing siguen gastando dinero en campañas que nadie pidió. La hemorragia continuará. Algunos de los estudios que están cerrando ahora mismo estaban haciendo un muy buen trabajo. Las personas que están perdiendo sus empleos merecían algo mejor que las consecuencias de los problemas económicos de sus empleadores. Pero en algún lugar de Bellevue, 360 personas están dejando algo claro año tras año. No son solo los gigantes tecnológicos los que están bajo la lupa. El desarrollo de videojuegos también lo está sintiendo. Mira por qué GTA 6 está tardando tanto en hacerse. Para ver por qué Rockstar está bajo tanta presión para entregar el juego, o mejor haz clic en este video.